Muy buenas tardes a todos los que en estos momentos están conectándose para escuchar este maravilloso estudio que vamos a proseguir siendo la parte 2 a nuestro estudio de la palabra. En la parte 1 estuve enseñándoles los primeros 3 puntos sobre cuántos dioses hay y vimos que solamente en comparación a las 3 religiones monoteístas hay un solo Dios y que ¿cuál es esa naturaleza de Dios? Pues es un Dios que es en espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Y cuáles son las tres personas de ese Dios? Porque es un Dios que tiene una función, como les puse en el ejemplo en el estudio 1, como un sistema biológico de nuestro cuerpo humano, como decir el sistema circulatorio, con la función de producir sangre, no de producir sangre, porque el que produce la sangre es el sistema óseo, pero de bombear la sangre a todos nuestros tejidos y llevar el oxígeno, y ese es el sistema circulatorio de transportar nutrientes, hormonas y el resto. Así, Dios tiene ese objetivo con ser un sistema de 3 óptimo para nuestra salvación a través del arrepentimiento por medio del Espíritu Santo que nos inspira, y luego entra la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa que nos limpia, y entonces viene el amor de Dios, que es el principio realmente de todo, porque por eso Dios nos amó y por eso vino en carne, como lo vimos en Juan, en el libro inspirado de Dios a Juan, donde Dios le dice a Juan: escribe, y a cada uno de los profetas y a cada uno de los apóstoles. Y en Juan particularmente Dios le revela que al principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y vino a este mundo para luz y para vida eterna, para el mundo, para morir Él, para darnos vida eterna a nosotros, ¿cierto? Entonces, estuvimos estudiando esos 3 puntos. Ahorita vamos a entrar en la materia de la palabra de Dios, sustentada por la palabra de Dios, y vamos a ver entonces cuál es el carácter de Dios, cómo nos considera Dios. ¿Y será que Dios se preocupa por tus problemas? Entonces vamos a tener una oración y vamos a entrar a nuestro estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Doy gracias por este momento especial que has dispuesto, Señor, del estudio, para el estudio de tu palabra. Gracias por los que a cada uno en esos momentos están viendo esta transmisión, y te pido que este estudio sea de bendición para todos aquellos que están viendo, y que esta palabra, Señor, sea palabra de vida para vida eterna, y nos hagas meditar en ella, y no solamente meditemos, sino que la hagamos por obra en nuestras acciones diarias, y haya transformación en nuestras vidas, en nuestras mentes. Y también, Señor, derrame su Espíritu Santo en cada una de esas personas para que toda necesidad física, material, espiritual y de salud sean abastecidas conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor. Inspíranos en el Espíritu Santo a hacer las cosas bien, y lléname, Señor. Yo pido perdón primeramente por mis pecados en la sangre preciosa de mi Salvador Jesucristo, porque yo no tengo, Señor, mérito en mí. Yo no tengo, Señor, dignidad de hablar de tu palabra, porque yo soy pecadora. Pero por eso pido, Señor, que me derrames tu sangre sobre mí, para que me limpies y me hagas digna y justa a través del único justo de justos, que es nuestro Señor Jesucristo, y poder que me utilices como tu instrumento de amor, para que todas las personas que están escuchando, Señor, reciban bendiciones de las palabras que salen de mi boca, que son inspiradas por ti para ellos, Señor.
Así que quédate con nosotros en este estudio y llénanos con tu Espíritu Santo y dirígenos en el nombre divino de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y quien reina y quien es Dios. Lo pedimos y agradecemos. Amén. Ok, entonces vamos a entrar a la primera pregunta del día de hoy. ¿Cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos considera Dios? Y esa respuesta la vamos a encontrar en la palabra escrita, Juan 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, versículos 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan. Cada que me salgo de este libro, de la palabra, se me sale del versículo que estaba buscando. Okay, entonces dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en nosotros, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es en nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y tiene toda la razón, porque nosotros somos puros si Cristo derrama su sangre en nosotros. Entonces, analizando estos 3 versículos, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Así que, ¿cómo nos considera Dios a nosotros? Y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la respuesta. Mirad cuán amor, cuánto amor nos ha dado ese Padre, para que Él mismo, sin nosotros ser dignos, sin nosotros ser nadie, seamos llamados hijos nada más y nada menos del Dios Todopoderoso. Por esto el mundo no nos conoce, porque si no lo conocen a Él, ¿cómo nos van a conocer a nosotros? Y sigue hablando Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y ni siquiera se ha manifestado lo que hemos de ser, porque Dios nos creó, pero no se ha manifestado para todos ustedes. Y yo también en muchas ocasiones que obviamente soy egoísta y pongo mi yo antes que la voluntad de Dios. Y no se ha manifestado Dios en ese ser en ustedes. Y aún los llama hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en ustedes, serán iguales a Él mismo, porque viven en ustedes Dios en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es entonces cuál es ese carácter de Dios? Si estamos teniendo esta promesa de que cuando Cristo en el Espíritu Santo, quien es Dios, se manifieste en nosotros, seremos semejantes a Él. Y entonces, ¿cuál es ese carácter de Dios? Y lo vamos a buscar en Primera de Juan 4:8. Ese es el carácter que nosotros vamos a dar, a mostrar a todo aquel que nos rodea, porque ya mirad cuánto amor tiene el Padre para nosotros, que nos ha llamado hijos de Dios, y todavía ese poder de Dios no se ha manifestado en nosotros, porque nosotros no le hemos permitido eso, porque somos seres egoístas, personas que primero ponemos nuestra propia voluntad, nuestro propio sentir, nuestras propias decisiones, proyectos, antes de ponerle a Dios todo en sus manos.
que sea Él quien nos dirija y todavía Él nos llama hijos de Dios. Y todavía de pronto somos egoístas y rencorosos y no tenemos todavía esa capacidad de perdonar realmente, de sentir pesar por las personas que sufren en este mundo. No somos, eh, no tenemos empatía, digámoslo así, para las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. No ayudamos, no estamos en la obra del Señor, no estamos, y no es que se vuelvan religiosos, no, es tener un sentir semejante al que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque por eso Dios se hizo carne, para venirnos a enseñar su carácter, para que no lo tuviéramos como ese Dios que está por allá eternamente, quién sabe, en alguna parte del universo que es tan grande y tan eterno y tan inmenso. En alguna parte está por allá Dios comandando y mirando cómo nos va a castigar y nos va a dar ese juicio, y como muchas personas lo tienen hoy en día, que es un Dios que castiga, que es un Dios que si yo no me porto bien me va a venir un castigo, y qué hice yo, Señor, para que me castigues, y todo este mundo es porque Dios castiga. No, vamos a ver cuál es ese carácter de Dios que cuando se manifiesta en nosotros, según Juan, según Juan, primera de Juan 3, 1 y 2, que cuando se manifieste en nosotros vamos a ser semejantes a Él. ¿Cuál es ese carácter? Entonces lo vamos a encontrar en primera de Juan, otra vez, 4:8. Primera de Juan 4:8. Y entonces dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de sencillo. Si usted no ama, usted no conoce a Dios, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, o sea, siendo Él mismo, vino. Ay, pero ¿cómo es eso de que siendo Dios dio a su único hijo, pero es Dios mismo? Pues ya lo vimos en Juan, de que el verbo hecho carne, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo se hizo carne, se hizo luz al mundo, para morir en la cruz por tus pecados, por los míos, y muriendo a Cristo pudiéramos nosotros tener vida eterna. Así que dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el carácter que nosotros debemos de manifestar para todos aquellos que están en nuestro alrededor. Un carácter de amor, de mansedumbre, dice la palabra de Dios también. El que me conoce, el que me ama, es manso como yo, dice Jesucristo. Sed manso como yo soy manso. Así que también perdonad, bienaventurados los que perdonan, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice también el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Ese es una de las características del amor, el perdón, el ayudar a los demás, el ser justo con los demás, el ser dulce con los demás, el tratar a los demás como nos gustaría que a nosotros nos trataran. El ayudar en esos momentos de tribulación, de problemas, en lugar de ser un peso. El tener misericordia por esas personas que necesitan ayuda, y que, sabiendo nosotros que lo podemos ayudar, los ayudemos, como Dios, como nuestro Señor Jesucristo nos ayuda en todo.
Esas son las características de tener el amor de Dios en nosotros, de orar por los demás, de orar por esas situaciones duras y difíciles que esas personas pasan y que tal vez tuvimos, digamos, como decimos en mi país, un encontrón, y entonces en lugar de desearles el bien, estamos felices a veces porque esas personas están pasando por un mal momento. Muchas veces puede pasar así, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia, oremos por todos aquellos que tienen dificultades y que a pesar de que nos ofendieron, que a pesar de que nos hicieron daño, que a pesar de que nos humillaron, que nos desilusionaron, que nos engañaron, que nos hicieron un daño que solamente nosotros sabemos que nos hicieron, y Dios obviamente, que a pesar de todas esas cosas le amemos a esas personas, oremos por ellas y les deseamos el bien en lugar del mal, y los bendigamos en lugar de maldecirlos. Ese es el carácter de Dios. El que no ama no conoce a Dios. Ay, pero es que yo no le hago daño a nadie. Y yo, pues, trato de vivir mi vida correctamente. Sí, exactamente. Usted no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace el bien a nadie. ¿Cómo usted entonces puede decir que ama cuando usted tiene, o sea, es como un amor pasivo, no activo, es pasivo, es ok allí, pero en la actividad, en la acción es que nosotros podemos manifestar de que el amor de Dios vive en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y lo manifestamos con nuestras acciones, con nuestras palabras dulces, con nuestras palabras de amor, con nuestras oraciones así. Y que si nos enojamos con esa persona, o que si nos dio un momento duro y difícil y de tristeza y de amargura y nos engañó, y dice el Señor Jesucristo, si alguien te quiere quitar la espada, pues no le des solamente la espada, dale también la túnica. Y si te obliga a caminar 1 milla, ve con él y vuelve 2, si es posible. Y si te pegan en una mejilla, pues pon la otra. Porque la justicia es de Dios, quien lo ve todo y quien hará su justicia en esas situaciones y con esas determinadas personas. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y bendecir y pedir por el bienestar, y si nosotros podemos ayudar, pues también hacer. ¿Ok? Entonces, eso es el carácter de Dios. ¿Qué vino nuestro Señor Jesucristo a hacer? Él vino a este mundo a sanar, a orar por los enfermos, a resucitar, a dar pan a los hambrientos, a dar salud a los enfermos, y no solamente a los enfermos físicos, sino también a los enfermos espirituales. Él vino a compartir y a dar vida a los pecadores. Él dijo, yo no vine a buscar, yo vine a buscar lo que ya se había perdido, con ese amor y amor de cruz y de muerte. Entonces, ese es el carácter de Dios. Ahorita preguntamos, entonces, si Dios nos considera sus hijos, si Dios es amor, entonces ¿será que Dios, como un Dios vivo, como un Dios presente en el Espíritu Santo, como un Dios eterno en el Espíritu, en la eternidad, en su reino, y como un Dios en el Espíritu Santo, en Cristo también, en la persona de Cristo, ¿será que se preocupa Dios por todos esos problemas que nosotros tenemos? Y algunos dirán, pues claro,
Dios se debe de preocupar por mis problemas. Por eso todos les buscamos cuando Dios, cuando nosotros tenemos problemas, buscamos de Dios, porque ahí hay esperanza. Pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde hay una fuente que me diga y me enseñe y me muestre que verdaderamente Dios me escucha mis oraciones y se preocupa por mis problemas? Entonces, vamos a buscar en Salmos 40, del 1 al 3. Salmos 40, versículos 1, capítulo 3. Y esto es Antiguo Testamento. Y voy a hacer un estudio de por qué es nuevo y de por qué es antiguo y cuántas Biblias hay realmente y si debemos de confiar en la palabra de Dios, si realmente es una inspiración de Dios o es simplemente escrita por los hombres. Ok, ese es otro estudio. Vamos a ver de que Dios sí se preocupa por nuestros problemas y yo soy una fiel testigo de ello, pero vamos a ver dónde lo dice, que realmente Dios sí nos escucha y sí se preocupa por nuestros problemas. Por eso muy seguramente podemos ir a Él y Él va a tener la solución a ellos. Ok, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Dios. A mí me encanta este versículo porque dice que puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea, no solamente Dios se preocupa por nuestros problemas, sino que Él también pone una solución y un cántico nuevo, un día nuevo. Dice, pacientemente esperé. ¿Qué pasa? Pacientemente. Y aquí está esta niña predicando. yo que fui la madre de la impaciencia. Esa es la clave. Tener paciencia y tener fe de que Dios va a responder. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que pacientemente esperé a Jehová era porque mientras nosotros estamos en ese problema, como lo estaba aquí David, que lo escribió, él estaba en una espera de la respuesta de Dios. O sea que cuando uno está esperando quiere decir que está tarde, que no está llegando en el tiempo que nosotros queremos. Y entonces nos desesperamos. Y desfallecemos. Porque nos llenamos de tristeza, de frustración, de rabia, de amargura, de llanto, de dolor, de desilusión, porque vemos de que las cosas no pasan como nosotros queremos en el momento que nosotros lo deseamos. Y se nos hace eternos esos minutos, horas, días y tal vez hasta años. Pero Dios nos oye y en su momento responde. Y dice, y pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y entonces oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, que es lo que normalmente trae la impaciencia, a que nosotros queremos las cosas ya y nos desesperamos. Y entonces nos hundimos en un lodo cenagoso, en un lodo, en una tristeza, en una depresión muchas veces. Y viene con la oración
Dios nos escucha y nos saca de ese lodo cenagoso y dice que entonces puso mis pies sobre una peña, o sea, no solamente nos saca del lodo cenagoso y nos pone en tierra firme, no, donde es plano, donde está aquí, donde está en la bajeza a nivel del lodo cenagoso, sino que nos ponen en un monte alto, donde todos nos pueden ver, donde esto quiere decir victoria, donde podemos dar la honra y la gloria a Dios, que fue el que nos sacó de ese lodo cenagoso, de esa desesperación, de esa tristeza, de esa depresión, de ese desfallecimiento, y nos pone en una peña alta con la solución, tal vez con la solución que no esperábamos, porque normalmente Dios actúa así, de esa manera. No es la voluntad de Dios. Podría yo decir desde mi propio testimonio que no es cercana a lo que yo quiero, pero que cuando Dios está en nosotros nos enseña a amar su voluntad y decir, ok, esto no era lo que yo esperaba, pero yo sé que es una respuesta de Dios y la tengo que aceptar, seguir adelante, y Dios me va a dar esa paz como una señal de que esa es la respuesta de Dios. Y dice que enderezó mis pasos, no solamente me puso en una peña alta, sino que también enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el camino que usted está o estaba recorriendo no era el camino que Dios quería, no era esa decisión que Dios quería que usted tomara. Y le va a mostrar, o ya le mostró, de que ese no era el camino, no era la decisión correcta a hacer, y le va a enderezar sus pasos, o ya se los enderezó, y esta es una señal a la respuesta de que es Dios actuando en su vida. Luego puso en su boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y temerán todos aquellos que vean el testimonio. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo y verdadero que dio la respuesta. Así que puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Jehová. Quiere decir, Él fue el que enderezó mis pasos, Él fue el que me mostró otro camino, un camino que yo no consideraba, un camino diferente. Y bueno, les voy a dar mi propio testimonio, uno de los tantos que tengo, de que es verdad. Yo llegué acá a California en el 2016 y mi objetivo era un plan que yo tenía de prácticamente 5 años desde el 2010. Y llegando acá, eso en el 2016, como en abril, mayo del 2016, yo estaba en una crisis emocional muy grande en años atrás y en esos meses también. Y entonces yo recibí el santo bautismo en el 2015, en el mes de diciembre. Y yo sabía de que aceptando a Dios en mi vida, los planes que yo tenía en California no iban a ser conforme a la voluntad de Dios, porque pues yo estaba decidida a seguir un camino de cosas terrenales, como decir la música, videos musicales, actuación. También estaba yo con lo de el modelaje y bueno, tantas cosas. Ok, el problema no estaba en eso. El problema estaba en lo que hay detrás de eso. ¿Y qué hay detrás de eso? Hay droga, hay prostitución, hay tantas cosas indebidas que obviamente yo no las hice y por eso desistí de esa carrera. Y me decidí por andar en
en el camino de Dios, el cual Él mismo enderezó. ¿Cómo pasó eso con la oración? ¿Cómo pasó eso con el ayuno? ¿Cómo pasó eso con la confianza en Dios? ¿Cómo estaba yo en esos momentos? Claro que yo estaba triste, estaba mal, estaba decepcionada porque pues lo que yo quería era ser una gran actriz de televisión y de hecho me estaba yendo muy bien modelando y haciendo muchos castings y estaba solamente en 4 meses hice muy buen dinero, hice muchos, participé en muchos eventos de modelaje, en videos musicales, en Hollywood, en Los Ángeles. Estuve en cosas importantes, pero cuando ya Dios me mostró que ese no era el camino, entonces yo me desilusioné. ¿Y cómo me lo mostró Dios? Pues me empezaron a hacer propuestas de prostitución, no directamente, obviamente, pero pues en ese mundo se ven cosas muy, muy pesadas y de droga, de heroína, de cocaína, de tantas cosas. Y entonces dije, güey, a mí no, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero que por yo tener que salir adelante y querer salir adelante, tenga yo que hacer cosas que van en contra de mis valores como mujer, como una hija de Dios, y tener que hacer este tipo de cosas. Así que hay momentos en tu vida de que tú tienes que pararte y mirar el horizonte y mirar el escenario de todo lo que está en tu vida y tomar decisiones decisiones significativas para tu vida, decisiones tal vez duras, pero tienes que pararte, hacer un stop, un paro, mirar todo aquello, estudiarlo, analizarlo y decir lo que tú quieres y lo que tú no quieres y ponerlo en las manos de Dios, y Él se va a sentir feliz porque tú lo estás considerando en tus caminos. Y antes de proseguir en ese camino, Dios te dará la respuesta para saber si continuar en ese camino o dar un paso atrás o direccionarte en el camino que Dios te tiene listo para ti. Es una decisión tuya y nada más que tuya. A mí me tocó que hacerlo, yo oré, yo hice eso, yo me paré, hice un stop, evalué la situación en la que yo vivía, cómo se me estaba dando todo tan espectacularmente, tan maravillosamente, tan idealmente, pero dije, ¿será que esto es lo que yo quiero? ¿Será que esto es lo que Dios realmente quiere para mi vida? Entonces dije, yo no lo creo, pero voy a orar, voy a ayunar, y Dios me mostró que ese no era el camino, y fue el momento en que yo decidí parar todos mis proyectos. Y bueno, me fui para Colombia y gracias a Dios tomé 1 año y 10 meses de break, y volviendo acá me inspiré. No me inspiré, Dios me mostró el camino que es, y yo sé en estos momentos 100% que yo estoy caminando en el camino que Dios quiere que yo recorra, siendo Él mi guía, mi sustentador, y Él te va a hacer lo mismo a ti. Él te va a poner en el camino que es, en el camino que tal vez tú no lo tienes aquí, pero Él te lo va a mostrar, y va a depender de tu propia decisión si vas a desistir del camino en que estás, que no es el que Dios quiere, y entonces decidirte por el camino que Dios abiertamente y claramente te va a mostrar. Y te lidero a que tome la decisión y te inclines a seguir el camino que Dios te está mostrando.
y renuncies a eso que te está trayendo tristeza, amargura, desilusión, desesperación, en eso que te tiene allí ahogándote en ese lodo cenagoso, en esa soledad, en esa amargura, en esa vida sin sentido. Dios te va a dar la solución. 100% segura, como lo hizo conmigo, como lo hizo con el rey David, como lo ha hecho con todas esas personas en el mundo que son testigos del poder de Dios hecho en sus vidas. Así que lo que tenemos que tener nosotros es paciencia. Mientras esperamos con paciencia, orar y tener completamente la fe puesta en Dios, en que Él va a responder. Muchísimas gracias por haber escuchado esta transmisión y es mi deseo de motivarlos a ustedes, de querer tomar buenas decisiones con la aprobación y la dirección de Dios, primeramente. Vamos a orar y nos vamos a despedir después de esta breve oración. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nos veremos prontamente en la próxima transmisión. Querido Dios, damos gracias por este maravilloso estudio, gracias porque me has inspirado, Señor, que cada palabra que ha salido de mi boca ha sido gracias a ti. Y yo sé que tú estás aquí con nosotros y yo te pido que cada persona que escuchó esta palabra de vida, eso represente en esas vidas llenas de lodo, Señor, cenagoso. Todas esas personas que están sufriendo, que tienen tristeza, soledad, que ya se sienten, Señor, desfallecidas, sin esperanza, que tienen tristeza, que tienen dificultades emocionales, dificultades materiales, problemas que solamente tú los conoces, Señor. Te suplicamos que tu Santo Espíritu se derrame en cada una de esas vidas y tú, Señor, los pongas en peñas altas, demostrándoles, Señor, que tú te preocupas por los problemas de cada uno de ellos y que no solamente te preocupas y los pones en peñas altas, sino que también, Señor, les das soluciones verdaderas a cada uno de esos problemas. Te pido que los inspires a orar, a buscar de ti con fe, porque tú eres un Dios que en la omnipresencia, en la omnisapiencia, en la omnipotencia, tú escuchas, Señor. Te damos gracias por ser ese Dios único, vivo, fuerte y verdadero y todopoderoso que tiene, Señor, el poder de darnos la solución a cada uno de nuestros problemas, de darnos vida y vida en abundancia, de darnos paz y tranquilidad y salud a todos los que lo necesitamos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por este estudio y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber escuchado estas oraciones, porque las hemos hecho en el nombre de tu Hijo amado Yahshua Mashiach, quien es Cristo, quien es tú, Señor, en un solo Dios, quien vive y quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga, los cuide y ya nos estaremos transmitiendo un segundo y tercero y cuarto y cuantos sean los videos que vaya a subir para el bien espiritual de todos nosotros, y que en esta semana nueva, siendo hoy sábado, ya finalizando el sábado aquí, Dios les dé una muy buena semana, bendecida y protegida por su presencia. Muchísimas gracias, mi Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.